Estaba yo viendo una película, un churro en contra nuestra. Pero ¿qué es lo que hay en esta película que hace que a AMLO le estén cambiando de color las canas? Tengo problemas ya con ese director. Pero lo más preocupante de esto es que el director Luis Estrada ha dicho que esta película ha sido su proyecto más difícil hasta ahora. Me pusieron más obstáculos de parte de la Secretaría de Cultura y de IMCINE de los que te puedas imaginar. Porque no querían que se hiciera. Antes de filmar. Sí, es algo que yo califico con todas sus letras como censura preventiva. Los demandé y ahora están en curso las demandas contra el IMCINE, contra la Secretaría de Cultura y contra el EFICINE. A continuación vamos a hablar un poquito de política, pero te prometo que no va a ser aburrido. La carrera del director mexicano Luis Estrada ha sido bastante polémica debido al tipo de películas que hace. Este director se caracteriza por crear largometrajes que critican al gobierno mexicano en forma de sátira. En su filmografía ha abordado temas como la corrupción, el narcotráfico y lo manipulada que está la información de los medios. Todo esto haciéndolo de una manera divertida y con mucha comedia. Y sabiendo que México es un país peligroso para ser periodista o cineasta, tenemos que considerar a este señor como una voz valiente y patrimonio cultural para la industria del cine mexicano. Pero no siempre ha hecho películas sobre política. Al principio su carrera era muy diferente. Luis Estrada inició su carrera desde muy joven. Esto fue gracias a que viene de un contexto en el que su padre también fue cineasta. Por lo tanto, casi nació dentro del mundo del espectáculo. Descubrí que estudió cine en la principal universidad de México, la UNAM. Ahí fue compañero de personalidades como Alfonso y Carlos Cuarón, Emanuel el Chivo Lubezki e incluso Carlos Markovich. De hecho, en sus primeros cortometrajes colaboró con estos cineastas. Y cuenta la historia que Luis Estrada junto a Alfonso Cuarón realizaron un cortometraje cuyo idioma principal era el inglés, lo que causó que inmediatamente fueran expulsados de la escuela. Sin embargo, esto no impidió que siguieran haciendo cine. Luis Estrada, quien era un nepo baby, conocía a muchas personas de la industria gracias a su padre. Y lo de nepo baby no lo digo yo, lo dice él mismo. Yo conocí a muchas personas por ser un poco nepo baby, por mi papá. Con tan solo 24 años, el tener estos contactos le facilitó poder hacer su primer película junto a sus amigos. Esta película se llamó Camino Largo hacia Tijuana. Ahí Alfonso Cuarón y el Chivo Lubezki serían productores. Esta cinta estableció las bases de un cine hecho por una nueva generación de cineastas. O sea que fue el inicio del nuevo cine mexicano. Y sabiendo esto, quizás te preguntes, ¿por qué este hombre proveniente de una familia de cineastas y cuya carrera despegó antes que la de personas tan exitosas como Cuarón no está triunfando en Hollywood ahora mismo? La respuesta es sencilla. Simplemente no le interesa mudarse al extranjero, tal y como él mismo lo ha dicho en varias ocasiones. Me hubiera podido ir hace muchos años. He tenido todo tipo de ofrecimientos para poderme largar de aquí. Por una decisión personal y muy bien meditada, decidí que yo quería hacer películas aquí. Y es que a veces tenemos esta idea errónea de que Hollywood es el techo al que todo cineasta exitoso debe llegar. Pero no tiene por qué ser así. Años más tarde, después de haber iniciado su carrera, la película que lo pondría en el mapa sería La Ley de Herodes. En ella se abordaban temas como la corrupción política, la violencia y el abuso de poder. Y además utilizaba el humor y la ironía para exponerlos. Y si bien existían cintas como Rojo Amanecer y Canoa que hacían crítica política, La Ley de Herodes lo hacía con un estilo totalmente diferente. Además de que se hizo en un momento muy particular de la historia de nuestro país, ya que eran finales de los años 90 y se acercaban las elecciones para elegir un nuevo presidente. Y el mismo partido político que estaba en el poder había estado gobernando los últimos 70 años. Esa madre casi era una dictadura. Y obviamente existieron muchos intentos para censurar la cinta. Incluso Estrada cuenta que literalmente intentaron quemar el rollo negativo de esa película. Afortunadamente el director la salvó y el público presionó para que se estrenara. La cinta tuvo un impacto tan fuerte, tal fue así que influenció la decisión de las personas en las próximas votaciones. Cuando el director vio que la película había sido un éxito, decidió cambiar el rumbo de su carrera y enfocarse en contar historias con crítica política. Y vaya que el gobierno mexicano le iba a dar bastante contenido
contenido durante los próximos años. Con la Ley de Herodes comenzó una saga de 5 películas que continúa con el estreno de Que Viva México. Pero el llegar a hacer esta última película no fue nada sencillo, pues recordemos que Luis Estrada se alejó de las filmaciones durante un periodo bastante largo, y esta ausencia fue debido en gran parte a la película que había hecho anteriormente, La Dictadura Perfecta, que se estrenó en el año del 2014. En esa cinta exponía cómo Televisa, el medio de comunicación más importante de México, manipulaba la información, y algo bastante irónico es que la misma televisora brindó apoyo económico para la producción y distribución de la película, con nada más y nada menos que 20 millones de pesos. Esta sería la descripción gráfica. Sin embargo, luego de que los ejecutivos de Televisa vieran la película terminada, el apoyo en la distribución de la misma fue retirado. A pesar de esto, la cinta tuvo unas muy buenas recaudaciones en taquilla. En su momento incluso estuvo en el top 3 de películas mexicanas más taquilleras en toda la historia de México, junto a otros títulos como Nosotros los Nobles y No se aceptan devoluciones. Pero luego, ese lugar le sería arrebatado al llegar esta obra de arte. Después de aquel éxito, no hubiéramos imaginado que Luis Estrada tardaría muchos años en volver a filmar, pero pasó. Durante años no se supo nada de su carrera. Ahora el cineasta ha regresado con una nueva película que critica al gobierno que está en turno, y el mismo director ha declarado que el gobierno le puso varios obstáculos que no le permitían avanzar en la producción de Que Viva México. Según él, se sintió como si existiera una conspiración para evitar que la película se hiciera. Esto lo tomó por sorpresa, ya que en una entrevista recordó que cuando Obrador estaba haciendo campaña, se repartían copias piratas de sus películas anteriores. Esto con el fin de desprestigiar a los otros partidos políticos. Y ahora que AMLO es presidente, parece haber cambiado de opinión respecto a su cine. Pero una de las últimas películas que vi de este director fue El Infierno, y me pareció clasista y racista. La película se centra en la historia de Pancho, un hombre de clase media que aspira a formar parte de la clase alta. Pancho trabaja como gerente en una fábrica y vive en un bonito fraccionamiento en la Ciudad de México. Su esposa es una señora de las lomas, que se la pasa comprando hasta saturar las tarjetas de crédito, sin importarle lo difícil que resulte para Pancho cubrir esas deudas. Un día, Francisco recibe una llamada de su padre, al que tiene 20 años sin ver. Este le avisa que su abuelo ha muerto y le dice que es necesario que él vaya al pueblo y esté presente para que pueda llevarse a cabo la lectura del testamento del abuelo. Al principio Pancho no quiere, pero su padre trata de convencerlo. Finalmente, nuestro protagonista viaja junto a su familia hacia un remoto pueblo minero en Durango, en donde viven sus parientes. Cuando llegan, son recibidos con mucho entusiasmo y hasta les hacen una fiesta de bienvenida, que por cierto Pancho termina pagándola. Al día siguiente, se lee el testamento del abuelo y valiendo madres. Para su sorpresa, todo lo que el abuelo tenía de valor se lo ha dejado a Pancho. Todo. Algunos terrenos del pueblo, la casa en donde viven sus familiares y un misterioso tesoro. Aquí es cuando comienza el problema, ya que sus parientes se enojan al darse cuenta de que todo lo valioso se le ha dejado a alguien que aparentemente no lo necesita. Y durante las siguientes 300 horas que dura la película, podremos ver una batalla entre los familiares para ver quién se queda con todo. Y es mediante esta dinámica de conflicto la que sirve como una metáfora de la polarización de las clases sociales. Por ejemplo, los personajes que son parientes de Pancho y que tienen menos oportunidades guardan cierto desprecio a personajes como Pancho y su familia, a quienes consideran unos fifís privilegiados. Y por su parte, Pancho y su familia tachan de huevones a sus parientes por no haber logrado el mismo éxito que ellos. Vaya, son del pensamiento de que el pobre es pobre porque quiere. Lo que más me gustó de esta cinta es que es una obra muy coral, con personajes muy variados. Aparentemente primero se presentan como estereotipos, pero terminan comportándose de manera muy diferente a la esperada. A pesar de que vemos personajes que viven en la pobreza, no se les idealiza como unos seres de luz. Se presentan como quizás pudieran llegar a ser, algunos siendo ladrones, deshonestos y aprovechados. Entre este mural con tanta riqueza de personajes, se representan muchos sectores de la sociedad mexicana. Podemos ver
ser obreros de la clase trabajadora, empresarios desalmados y personas adineradas. Que Viva México en ningún momento me resultó aburrida, y de hecho creo que la dinámica de ubicar a unos personajes privilegiados, como es la esposa de Pancho, en un contexto de escasez en el que viven los parientes del pueblo funciona muy bien, y hace que el humor sea efectivo. ¡Esto es un chiquero! Además de que huele a pobres. Aunque este tipo de dinámicas ya las hemos visto en otras películas. Nada que decir de las actuaciones, todas son de primer nivel, especialmente la de Damián Alcázar, quien interpreta a 3 personajes diferentes, al estilo de Pedro Infante en Los Tres Huastecos. Ahí se ve su rango actoral. En definitiva, no sé si sea la mejor película de esta saga, porque personalmente mi favorita es y siempre será El Infierno, porque tiene un tono diferente, un tono más dramático. Además, sus personajes y escenas fueron entrañables y siguen vigentes hasta el día de hoy. He visto quienes dicen que Viva México se siente como una crítica suave hacia el gobierno, pero yo creo que no solo es eso. Más bien, como su director lo dice, es una película que habla de nosotros como mexicanos, de nuestras motivaciones y de nuestros miedos. Y creo que era necesario tener ese espejo de nosotros en forma de película.